gracias por estar aquí. Estamos muy felices. Sí, la verdad es que sí. Emilia y yo nos conocimos cursando el doctorado en estudios hispánicos y escritura creativa en Houston hace 6 años. Luego yo me volví, entonces llevamos 5 años sin vernos en persona, hasta hace un ratito, así que es muy emocionante. Y yo quería un poco que nos contaras para empezar, para quienes no se haya leído el libro, de dónde surge la idea o la necesidad de escribirlo. Bueno, gracias a la librería por alojarnos y a la editorial. Me encanta ser parte de este proyecto de llegar a España, la Reconquista. y pues también aprovechar este momento para reencontrarnos con amigas y pues conocerles a ustedes también. Pues bueno, el libro Pantano, fui a estudiar a Houston el doctorado, pues porque me dieron una beca y pensé que era una buena oportunidad y estaba improvisando en la vida, sigo improvisando. Y también allá vive parte de mi familia paterna, ¿no? Entonces me pareció una buena oportunidad de pasar un tiempo con mi familia. Mi abuelo ya estaba muy viejo y también quería pasar un tiempo con él. Y además había pasado un año de la preparatoria ya en Houston, entonces sentía que tenía una historia ahí atorada que contar de ese territorio que pues siempre me había parecido incómodo, pero al mismo tiempo me atraía, ¿no? No sé, nos pasa, supongo que a muchas personas que consumimos mucha cultura estadounidense, pero al mismo tiempo tenemos esa fricción de los amo, pero los odio, ¿no? Y entonces eso, entre lo personal y lo político sentía que tenía algo que decir. Y entonces estudié ahí el doctorado, justo en el primer periodo de Trump. Entonces, pues se iba complicando la cosa, pero también lo que quería contar, ¿no? Y en eso ocurrió un tiroteo en la ciudad del Paso, en Texas, en 2019, en un supermercado. El primer tiroteo que se dirigía específicamente contra población latina, ¿no? Un supremacista blanco manejó al supermercado para directamente atentar contra latinos, en el contexto en que Donald Trump tenía este discurso de que los latinos, los mexicanos, los latinoamericanos están invadiendo Estados Unidos y tenemos que detenerlos, ¿no? Y entonces estaban muy exaltados los ánimos y en un proceso de avance de la extrema derecha en Estados Unidos, pero en el mundo, ¿no? También, como lo hemos visto. Entonces pensé que esa era la historia que tenía que contar y contacté a una de las sobrevivientes, la entrevisté y ahí empezó un poco la escritura del libro, que luego se fue bifurcando y ramificando hacia otras historias de gente que fui conociendo en esos 4 años, como un vecino que después descubrí que había estado en una banda neonazi, pero era súper buena onda, y entonces pude platicar con él y contar su historia, y así otros personajes que aparecen en el libro, ¿no? Entonces por ahí un poco fue tomando esa forma medio de mosaico, medio monstruosa, pantanosa. Sí, una de las cosas que a mí me interesa más del libro es justamente como la entrada y salida constante entre lo personal y lo político, ¿no? Y como que en realidad las historias grandes de lo que está pasando en Estados Unidos, en México también, en Europa, en todos los países de Occidente o influidos por Occidente, están contados a través de historias pequeñas de mucha gente. A mí siempre me da mucha, porque tú eres periodista de formación, me da mucha curiosidad saber cuál fue el proceso, porque yo lo pensaba mucho al leerlo, ¿no? Como de contactar con estas personas, no ya tanto las que están dentro de tu familia, que este es otro tema, hablar de ciertas cosas con la gente que está cercana, sino cuáles fueron los procesos para elegir quiénes iban a entrar en el libro, a quiénes querías entrevistar, qué les ibas a preguntar, cómo te aproximabas a ellos. No sé, me gustaría preguntarte por eso, me parece muy interesante. Creo que parte de la intención era desintoxicarme del lenguaje académico, porque pues en el doctorado, en la academia, tienes que leer mucha teoría, y para escribir literatura pues es otro lenguaje, ¿no? Y uno no quiere estar lo que le llaman name dropeando, como sacando los nombres de autores o de conceptos. Quieres encontrar tu propio lenguaje, tu propia mirada. Entonces pensé que la forma de aproximarme a un tema complejo del que había leído teoría era buscando las historias más pequeñas o las historias más cercanas. Eso era por un lado, ¿no? Por otro, pues también uno tiene muchas ambiciones al planear un libro, entonces yo dije, sí, me voy a infiltrar en los grupos neonazis en Estados Unidos y no me van a descubrir y voy a
desentrañar, ¿no? Y pues al final, pues no, para empezar se me atravesó el COVID, entonces ya había ubicado donde se hacían ciertas reuniones de grupos radicales y había empezado a hacer llamadas y contactos, pero luego con COVID dejaron de hacer las reuniones presenciales. Entonces un poco me relajé y fui viendo lo que estaba más cercano y de lo que podía escribir de forma más auténtica. Para empezar pensando en mi propio cuerpo, ¿no? Cómo mi cuerpo en Estados Unidos es leído como blanco tal vez, pero en cuanto abro la boca ya tengo otro acento, entonces ya no soy blanca. Entonces empezar a pensar en mi propia subjetivación racial, que sería distinta en España, ¿no? Entonces, o en México. Entonces pensé, como empezar a pensar en mi propio cuerpo, luego en mi familia, luego en mis vecinos y un poco ampliar el círculo, en vez de ir de lo más ambicioso, ¿no? hacia afuera, sino ir de lo más cercano hasta donde podía llegar, ¿no? Y así fue que, por ejemplo, pude contactar con este vecino y tratar de tener la plática más casual y más, en lugar de llegar como a veces llegamos los periodistas a querer sacar la nota rápida y imponer el cuestionario, sino a lo largo de los días ir platicando y ver qué salía. Y también usar la entrevista periodística como una estrategia de acercarse, ¿no? A veces, si te cruzas con el vecino no hablas o tienes una conversación del clima o lo que sea, pero si quieres encontrar su historia, pues sí te esfuerzas por hacer otras preguntas o ser otra persona, ¿no? Una persona más curiosa, ¿no? Entonces, eso, como que tuve tiempo y espacio para escribir con el doctorado y para tomármelo con calma y encontrar estos personajes, ¿no? Bueno, ya saldrán otros. Sí, pensaba también justo lo del tiempo para escribir en el doctorado, que la academia es una de las cosas de las que hablas un montón, ¿no? A lo largo de todo el libro, o sea, como de la universidad, de lo que implica la universidad, y justamente veníamos comentando que cuando estábamos antes hablando y esta mañana por teléfono, que claro, esto se está escribiendo en el primer mandato de Trump, pero es que ahora acabamos de entrar en el segundo y están pasando muchas cosas y estamos recibiendo noticias todos los días que tienen que ver con eso. Y ya no solamente, o sea, ya más allá, para no irnos como un tema más macro, que creo que es más complicado de tratar en un ratito ahora, pensando en no sé cómo ves lo que está sucediendo ahora con el tema de las universidades, todas las detenciones que está habiendo, no sé si lo habéis leído, pero detuvieron a un activista palestino que tenía una green card, o sea, una tarjeta de residencia, casado con una mujer americana, con hijos norteamericanos. Está detenido, le han llevado a Luisiana, era de Columbia y no se sabe qué es de él. Han detenido también a una profesora en Brown esta mañana y ha salido el secretario de Estado, Marco Rubio, esta mañana diciendo que esto solamente es el principio, que no va a parar, ¿no? Y ya no solamente eso, sino que esto además se liga con que han empezado a retirar los fondos públicos que están dando a las universidades. A Columbia le han quitado $400 millones, o sea, así tal como suena. Entonces, creo que como que sería importante, no sé, como que me parece guay que nos hables un poco también de lo que piensas dentro del libro y cómo, no sé, te relacionabas tú con el doctorado que estábamos haciendo en Houston, que Texas también es un lugar bastante particular, como os podéis imaginar. Y, no sé, hay alguna cosa, hay un momento, hay una frase que dices algo así como que las universidades norteamericanas solamente pueden pensar en presente, ¿no? Y que hay algo como de no imaginar el futuro y no revisar el pasado. Entonces, es que en la Universidad de Houston, Elena y yo dábamos, bueno, y como todos los estudiantes que estudian literatura en español, nos ponen a dar clases de español. Es como pagas. La beca es trabajar. Pero sí. Ajá, entonces das clases de español y eso es lo que digo, que como estás enseñando, o sea, en los primeros niveles de español estás enseñando el presente, y entonces es como que estás viviendo en el presente, porque es el tiempo gramatical que estaban. Pero intenté ampliarlo a una metáfora de... ¿qué puedo...? El live que hicimos el otro día, que está el video en línea, nos la pasamos quejándonos y hablando de la universidad y un poco lo que... Hay toda una línea sobre la universidad, esa universidad en particular que es muy de clase trabajadora. O sea, no sé si conocen, pero por ejemplo en Austin, pensando solo en el estado de Texas, Austin es una ciudad de mucho más dinero y más... O bueno, como otra composición demográfica, ¿no? Los estudiantes
por ejemplo, es una ciudad mucho más blanca, ¿no? En cambio, en Houston ves más población latina, clase trabajadora. Y en la Universidad de Houston hay mucha gente que es la primera generación que va a la universidad. O, por ejemplo, teníamos alumnos que era la primera generación de migrantes de Nigeria, ¿no? De la guerra civil, o de egipcios, o de muchos países, pero que venían de clase trabajadora, ¿no? Entonces había como otra composición distinta a otros lugares. Y yo tenía ganas de contar ese tipo de ambiente. Y además me interesan mucho las novelas de campus, como por ejemplo hay una novela famosa de Ricardo Piglia que se llama El camino de Ida, ¿no? Que es Aida, ¿no? La personaje. Y pues hay un crimen, ¿no? Y que se resuelve, ¿no? Entonces yo estaba, no ocurrió ningún crimen en la universidad, pero yo estaba como que viendo que estaba por gestarse ahí algún crimen, porque además hay letreros por todos lados de que está permitido usar pistolas. No puedes traer un arma, pero tiene que estar oculta, ¿no? Aunque se note así a través de la ropa que la traes, pero la tienes que ocultar, ¿no? Y entonces como que estás estudiando en un lugar que se supone que debería de ser de pensamiento crítico, con puros jóvenes, pero sabes que hay armas ahí. No sé, quería un poco contar esa atmósfera y como que ya se sentían las cosas que estás contando, ¿no? Que se estaban reduciendo los presupuestos para la educación, para las humanidades, para, por ejemplo, nuestra carrera que es de población latina. Entonces un poco era, pues no sé si premonitorio, pero sí anticipaba lo que ahora se está agravando. Y uno de los libros que también mencionamos en el live, que utilizo en esa parte de la universidad, es uno que se llama Los Abajocomunes, de Morton Morris. bueno, uno de los autores de apellido Morton. Y pues un poco la idea es de que el pensamiento crítico transformador, digamos, ocurre en los márgenes de la sociedad, ¿no? O sea, que no van a ser los hombres blancos privilegiados los que piensen cómo transformar a la sociedad, ¿no? Sino como justamente esas primeras generaciones de migrantes, ¿no? Esa clase trabajadora que apenas está llegando a la universidad, o los trabajadores de Starbucks, no sé. Entonces yo quería pensar que justo había potencial en toda esa gente de hacer un cambio, ¿no? A partir de esa idea de los abajocomunes. Harney y Moten. Harney y Moten, gracias. Bueno, pero sí, hay todo un debraya ahí sobre la universidad, con todo lo opresivo que se siente en Estados Unidos, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo viviste? A mí un alumno me sacó una pistola en clase. O sea, no porque me la estuviera sacando en mi cara, sino porque le pedí que sacara no sé qué que llevaba. Entonces, entre las cosas de la mochila, puso un cuaderno, un cuadernito y una pistola. Estaba metida dentro de no sé cómo se llama, una funda de pistola. Pero la sacó ahí y, claro, o sea, es bastante marciano todo, porque en el fondo, bueno, claro, tú asumes que esas cosas están ahí, están escondidas, no lo estás viendo, pero llega un momento en el que si no ves, el peligro de repente en tu cabeza desaparece, ¿no? Es un poco cosa de supervivencia. De repente claro, y lo tenía tan normalizado este chico que lo puso ahí pensando que yo di como un respingo y me dijo, perdón, y ya la metió, ¿no? Entonces, también pensaba mucho en eso, ¿no? Como que tiene que ver lo de que tenerla que llevar escondida. Para mí está muy relacionado con las cosas que nos están contando ahora amigas que tenemos todavía en... Uy, hola. Vaya, qué vergüenza. No pasa nada. Me voy a poner en pie. Perdón. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantada. Pues estamos hablando de Trump. Estamos hablando de Trump. Sí, va. Todavía estamos hablando de Trump. Sí, nos dejamos nada más. Se me ha ido el hilo. Sí, no, como esta cosa de lo de las cosas que están ocultas y que no puedes ver por pura supervivencia, ¿no? Como que de repente yo llevaba ya 6 meses o 7 y sabía que estas cosas pasaban, pero hasta que no lo ves, no das el respiro y no dices, ostras, es que esto está aquí. Pues creo que tiene un poco que ver con lo que está pasando ahora, por lo que me cuentan amigas que están todavía estudiando ahí en Estados Unidos y por lo que he visto en prensa, las manifestaciones que están produciendo ahora por el tema de las personas que quieren deportar o están amenazando con deportar. La mayoría de las personas que están en las manifestaciones dentro del campus son estudiantes de grado, o sea, son undergrads. Hay muy pocos estudiantes de grado y hay muy poco profesorado. Y esto es un problema, sí, obviamente. No, y otra cosa que quería decir, hablamos, como las dos estuvimos en la Universidad de Houston
en el primer periodo de Trump, estábamos hablando de cómo se sentía un poco eso, ¿no? Y yo me acuerdo que justo cuando fue el COVID, que también había la amenaza de que nos pudieran mandar de regreso a nuestros países, ¿no? Y hablábamos el otro día de cómo cuando, no es algo que solo sucede en Estados Unidos, pero cómo cuando estás en un lugar que no es tu país hay una sensación de fragilidad, ¿no? De que en cualquier contexto te pueden correr, ¿no? Entonces, pues un poco cuento esa sensación, el tema de las armas, el ambiente un poco opresivo, como decía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo también traía mis preguntas. No, es tu momento de la pero me da, bueno, perdón el retraso del periódico, me ha pillado el atascazo, la lluvia, y como supongo que y después de leer tu libro en Emilia, pues no sé, yo quería, una de las primeras preguntas que quería hacerte, y supongo que es lo que estabais hablando y por tanto me voy a repetir, era si ya en ese primer Trump se veía el segundo Trump, si se veían esas luces rojas que indicaban lo que se venía encima, ¿no? Si era posible prever, no sé si ya has hablado de eso o... Un poco, pero yo, o sea, lo que intento contar es de una forma muy... cómo lo estaba viviendo a nivel personal. Por ejemplo, me acuerdo que me empecé a obsesionar con Trump y me quedaba dormida viendo videos de YouTube de Trump así con el teléfono pegado en la cara, y siento que me empezó a enfermar un poco, como, y creo que lo he platicado con otras personas de la obsesión de ver cosas de Trump, ¿no? Y como esa figura te genera una especie de repulsión y atracción. Y pues yo creo que sí se alcanzaba a ver que, porque además no solo es la figura política, sino que lo veías en la población, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los episodios que cuento es ir a una reunión de supuestos anarquistas en la universidad, ¿no? Había un letrero y yo dije, genial, anarquistas en la universidad. O sea, intenta también generar como un personaje, una Jonah ensayista, que es un poco ingenuo y así, ¿no? Entonces fui a la reunión de los anarquistas y llegaron los seguidores de Trump, como un poco, como que siempre había esa amenaza de conflicto, ¿no? De encuentro de grupos opuestos. Ajá. Entonces estaban los supuestos anarquistas y llegaron las personas con las gorras de Make America Great Again, como a revisar qué estaba pasando ahí, ¿no? En el sótano de la universidad. Y pues sí se sentía esa fricción en el ambiente. Y por ejemplo, otro de las historias que cuento es de un chico, hijo de migrantes colombianos, que escribió en un periódico de su universidad un texto muy filosófico influenciado por Frantz Fanon sobre la blanquitud, cómo todos tenemos que desmontar la blanquitud, ¿no? Que no se trata de ser blancos de piel, sino como una ideología, ¿no? Como tenemos que matar el blanco que llevamos dentro, ¿no? Matar la blanquitud. Y entonces la gente de la universidad lo acusó de racista, se le fueron encima los neonazis, lo acusaron de muerte, muchas amenazas de muerte, la universidad no lo defendió, y pues todo eso pasó en la primera, y muchas cosas más, ¿no? En el primer periodo de Trump. Y pues sí se sentía. Cositas, ¿no? Sí. Pues no sé si quieres... No, continúa, si tienes más preguntas de Trump es el momento de la pregunta. No, la de Trump sí, bueno, estaría hablando, pero había una cosa que me llama mucha atención con lo de en la parte de los tiroteos, que es una parte que me llama mucho la atención, ¿no? La normalidad con la que se manejan los tiroteos y con la que los recibimos aquí. Me recuerda un poco a Fernanda Melchor, cuando empieza la temporada de huracanes, pues empieza la temporada de tiroteos y de repente pum 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 se empiezan a suceder. Pero en el del Paso, que te centras tú mucho, ¿qué diferencias hay respecto a otras matanzas, otros tiroteos, otro tipo de ataques de ese tipo? ¿Por qué el Paso es diferente, no sé, a Columbine o a Texas o al de Las Vegas? No sé, ¿qué hay de diferente en el Paso? Sí, lo que les contaba es que es el primero que fue directo contra latinos. Y lo que cuento también en el libro es que yo pasé un año de la prepa, ¿se llama preparatoria aquí? Del instituto en Houston, y justo habían salido las documentales de Columbine, no sé si están Columbine. No, bueno,
un documentalista... Somos muy viejas. Sí, Perdón, me sentí súper vieja, las vi, me sentí muy... la juventud es un halago. Un documentalista estadounidense que se llama Michael Moore, que hizo un documental sobre los tiroteos en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo estaba viviendo allá en el instituto y vi este documental y yo sentía que iban a llegar a matarme ahí al instituto y como que traía esa paranoia siempre de ir al supermercado y como, pues no sé, como que sentía la atmósfera. Y entonces cuando ocurrió este tiroteo que era contra mexicanos y latinos y estaba este discurso de Trump, ¿no? Constante, entonces creo que por eso sentí que esa era la historia o el hilito que podía jalar para escribir este libro. Claro, sí. Y precisamente con la educación, tú haces ahí mucho hincapié en cómo es pues un arma de consumo, de santificación, de diferenciación, no sé, ¿podéis contar un poco mejor la educación? Cómo es un instrumento perfectamente engrasado para, bueno, pues marcar en categorías, en clases sociales, para mantener el statu quo perfectamente armado, ¿no? No sé si... Bueno, ¿cómo se puede eso, cómo se traduce eso? Porque, no sé, en sociedades como las europeas, pues, al fin y al cabo tenemos ciertos elementos de cohesión. La educación pública puede estar mejor o peor, pero hay algún pequeño pegamento, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, pues, siento que desde la universidad hasta las preparatorias y todo, pues, bueno, pues marca ya un abismo sobre lo que pasa en tu futuro, claro. Dependiendo, no sé si tú que has vivido eso, puedes contarlo mejor. También, a ver qué piensas tú, pero... a mí lo que me pasaba, yo vengo de la Universidad Pública en México, de la UNAM, que tiene una tradición, bueno, no todas las facultades, pero muy de lucha social, ¿no? De pensamiento crítico y de acción, ¿no? De la calle, ¿no? Y entonces al llegar a la Universidad de Houston, que ya se empezaban a ver cosas que están pasando ahora como... pues toda la censura, pues las protestas a favor de Palestina, sí, ¿no? Tuvimos una situación ahí que si invitabas a alguien a hablar, como algún conferencista o algo, tienen que firmar una carta donde se comprometen a no decir nada contra Israel, que es como libertad de cátedra. ¿Qué está pasando aquí? Sí, estos hablamos que era 2018, ¿no? Sí, o sea, que antes de luego estallido... Claro, esto era Colombia, ¿no? Sí, claro, sí se veía venir. Y entonces cuando ves eso, nos pasaron otras situaciones que hablamos en el live, estábamos forzadas a pagar un seguro médico, el mismo compañía United Healthcare, que es la compañía que el CEO fue asesinado recientemente, y que nosotras, bueno, no sé si tú, pero yo soy parte de una demanda de clase, cuando mucha gente demanda a una compañía por fraude. O sea, yo no lo hice, pero me invitaron a formar parte de la... Porque esta compañía defrauda a sus clientes. Ya perdí el hilo de lo que estaba... Ah, bueno, pero... Ya, recordé. Queríamos armar como estudiantes, pedir que nos subieran el sueldo porque no nos alcanzaba para pagar el seguro de gastos médicos. Y no había ninguna cultura de la protesta, no, todo era muy, o sea, por un lado está esta idea de la libertad de expresión en Estados Unidos, pero por otro lado se siente de inmediato que las universidades no son los espacios para levantar la voz, ¿no? Y sí está siendo clarísimo con el tema de Palestina. Pero entonces yo lo intento reflejar en el libro a nivel de suelo, ¿no? Como de cómo me pasó a mí en situaciones muy específicas o con gente que platiqué. ¿Tú cómo lo sentiste en la universidad? Sí, eso para mí la universidad está muy parada. Es verdad que yo siento que nosotras al ser estudiantes ya éramos de doctorado, quizá no estábamos tan involucradas en ciertas cosas que igual las personas de los undergrads, los que sí estaban haciendo grados, los que éramos, o sea, nuestros alumnos de hecho, igual sí lo estaban, pero vamos, mi sensación, sobre todo luego como en involucración política teórica por parte de los académicos, pero luego realmente, quitando en algunas ocasiones que lo vimos, no pasaba nada. Yo vengo de universidad pública, de hecho estudié en pública, porque cuando estudié en Iowa era pública, la de Houston era pública también. Es verdad que yo estudié primero la autónoma y luego hice literatura en la Complutense,
estaba movido. También es que yo estudié en España justo cuando estalla el 15M. Entonces, claro, fueron un momento, yo estudiaba políticas, entonces os podéis imaginar que era como un momento un poco particular. Fui yo la directora del 15M. La primera en la acampada, yo. No, pero casi. No, es broma. Entonces, claro, para mí fue un poco chocante, pero porque yo llegué a Estados Unidos en 2015. Entonces yo venía justo de haber cursado todo, el 15M, perdón, es 2011 si no recuerdo mal, o sea que Madrid estaba todavía en llamas y también fue llegar ahí y era como, uy, bebito. Sí, a mí me impactó y sobre todo me impactó como la falta de involucración por parte de las personas que sí se pueden involucrar, que a lo mejor el profesor de economía, no se espera que vaya a hacer eso, pero determinados aspectos, sobre todo literatura, políticas u otro tipo de departamentos, yo sí esperaba más involucración. Es cierto que las condiciones igualmente son muy complicadas. Hablas mucho de la deuda, ¿no? Como un elemento que es completamente vinculante en absolutamente todo lo que pasa, pero ya no solamente en tu vida como universitaria, sino en... Sí, por ejemplo, los estudiantes y todos nuestros alumnos estaban endeudados hasta... ¿Cómo se dice aquí esto? Hasta el copete. Hasta el copete. Hasta el copete. Y eso cambia cómo te aproximas a la educación cuando estás endeudado, ¿no? Porque no hay margen de experimentar, ¿no? De adentrarte justo en las humanidades, que debe haber o sea, al menos que tengas unos añitos para ser pobre en lo que... No, aquí tienes que salir de la universidad y empezar a hacer dinero porque tienes que pagar tu deuda. Y eso creo que cambia mucho la mirada ante el mundo. Y me interesa mucho lo que dice este filósofo Franco Berardi Bifo sobre la deuda, que todo este lenguaje financiero y esta forma de ver el mundo que lleva todo hacia la abstracción, ¿no? Que tiene que ver con la desconexión que tenemos como seres humanos los unos de los otros y con un sentimiento de depresión, ¿no? Que también intento generar esa atmósfera de los suburbios estadounidenses donde la gente está aislada y deprimida, que claro que es mi mirada, ¿no? Seguramente hay mucha gente feliz, pero yo los retraté tristes. Y pues es muy despolitizante y muy desmovilizador estar triste y aislado, ¿no? ¿Cómo vas a votar de otra forma? O sea, los votantes de Trump son, desde mi punto de vista, gente que están votando por el miedo, ¿no? Miedo al otro, miedo a la invasión, por ejemplo, como en este tiroteo, ¿no? Miedo a los latinos, miedo a perder lo que es tuyo, ¿no? Entonces es una pasión triste, ¿no? En lugar de conectar, establecer vínculos, alianzas, ¿no? Es como, aléjate o te apunto con mi pistola. Sí, además lo cuento muy rápido, pero para mí fue como muy llamativo porque no se me había ocurrido pensarlo viniendo de aquí, hasta qué punto la deuda vehicula absolutamente toda tu vida. Yo llevaba viviendo 3 años en Estados Unidos cuando me mudé a Houston. Yo tenía una beca y yo vivía al día, o sea, no me sobraba dinero, pero iba más o menos. Y cuando llegué a Houston, yo venía de un pueblo pequeño de Iowa City y me fui a una ciudad grande. No me alquilaba ningún apartamento porque yo no tenía un historial crediticio. Lo que significa que como yo nunca había contraído una deuda, yo no podía probar que podía pagar esta deuda. Y yo no paraba de intentar explicarle a los caseros y a las agencias que si nunca había contraído una deuda era prueba de que llevaba 3 años viviendo con el dinero que iba ganando. Y fue absoluta, o sea, tuve que fingir que me estaba prometida con un norteamericano para que una persona me alquilara una casa de $800. O sea, quiero decir, una casita, un apartamento pequeño. O sea, ese nivel se vincula ya no solamente desde que eres pequeño, que ya ves a tus padres, sino incluso cuando intentas hacer cosas, te exigen deuda para alquilar una casa, que es fuerte. Sí, perdón. Es que para mí fue, o sea, yo cuando me enteré fue como yo no podía entenderlo y de repente me vi en una situación en la que es como, vale, pero ya no puedo adquirir una deuda pasada, ¿ahora qué hago? Es como, pues mentir, eso es lo que... Sí, es lo que digo, y es que es como un tipo la deuda es como un tipo de ciudadanía, ¿no? En cuanto eres capaz de adquirir deuda, accedes a derechos, ¿no? Yo quería preguntarte, también dedicas un capítulo a las banderas, ¿no? En España todavía la bandera es algo controvertido, pero hablas en Estados Unidos de la presencia, lo que hay. En México también hay muchas banderas.
uno lo compara y de hecho la primera impresión que te viene es que nacionalismo tan potente hay. Yo tengo la sensación de que la bandera en México es algo, no sé, unificador, aglutinador, la sensación de casa común. En Estados Unidos, por lo que deduzco y intuyo, es algo confrontativo, es casi una bandera, es contra alguien, ¿no? Es un elemento, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? El papel bueno, pues un trozo de tela, al fin y al cabo, ¿no? Como elemento, bueno, de confrontación. Claro. Todo empezó por una cita de Elías Canetti, que también aparece en el libro, de que las banderas han sido utilizadas para dividir el viento, ¿no? No solo el territorio, sino también todo, ¿no? Y me pareció muy poético. Y cuento una etapa de cuando era niña y visitaba a mi familia en Houston, a mis primas, y como esos recuerdos contradictorios, lo que digo que uno, o bueno, yo amo y odio ese lugar. Y creo que eso no lo puse, pero recuerdo que de chicas teníamos estos bikers, no sé cómo les llaman aquí, pero teníamos ropa con banderas gringas, ¿no? Y yo era feliz, o sea, la gorrita y que la faldita, y ahora lo digo y pienso y es como, no, qué repugnante. Pero es tiene un valor distinto, ¿no? Esa bandera por el pues, imperialismo cultural, sí, las invasiones, ¿no? Intervencionismo en América Latina, o sea, tanta historia, y esa bandera no es inocente, ¿no? Y es una historia muy, muy cercana y recuerda mucha sangre, mucho dolor, ¿no? ¿Y qué mensaje lanza alguien que pone una bandera en el porche de su casa? Claro, ¿no? Sí, también hablo de eso, que hay como todo un simbolismo que se ha estudiado de cómo, por ejemplo, estos típicos jardines, el front yard, ¿no? El jardincito de enfrente de la casa de los suburbios estadounidenses, tienen que ver un poco con la idea de la doctrina Monroe, ¿no? De presumir que eres dueño de tierra, ¿no? Y que ese territorio es tuyo y que te vas a ir expandiendo, ¿no? Y sí, ponerla, o sea, que ahora no es solo la bandera estadounidense, ¿no? Sino si estás a favor de la policía, pones tu bandera de, ¿cómo se llaman? Blue Lives Matter. Sí. Blue Lives Matter, o sí. O sea, todo, no es solo una bandera, sino que la gente pone todas sus ideas y al frente de la casa para que los otros sepan. Y es una hostilidad de entrada, ¿no? Que también hay una parte que hablo de los tapetes de la entrada de las casas. Mucha gente pone tapetitos que tienen una pistola, ¿no? Y dice, aquí llamamos al 911, o aquí no eres bienvenido. Muchos mensajes de ese tipo, ¿no? Que es la cultura... Esto funciona. Es la cultura tejana, ¿no? Que también hay que comprenderla como... Pues es una cultura muy de rancho, ¿no? De gente que tal vez vivía en territorios muy amplios y que la amenaza externa pues se manejaba de una forma, ¿no? Pero pues hoy en día tiene otro significado y otra connotación, ¿no? Pero pues sí, un poco intento retratar esa atmósfera de que provocan las banderas, pero que es la actitud en general con otros mensajes. No sé si continuación. Bueno, como ven, tienen como muchas ideas y va hacia varios lados. Rizomático. Y no sé si estás en contacto, bueno, pues entiendo que hablas de una era Trump que viviste hace unos años, si estás en contacto con gente que esté viviendo ahora, cómo se ha enrarecido el ambiente, bueno, no sé si gente cuando habla contigo te muestra ciertos signos de preocupación, de cabreo, de enojo, de miedo, no sé, las deportaciones hoy mismo, ¿no? Acabar 2 aviones de venezolanos, acabar en El Salvador, esto es una ida de olla. ¿Los has oído? ¿Has visto el vídeo? No. Tienen acento venezolano, todos atrás. Ya. Sospechosos. Sí, bueno. Que quieren enviar a Guantánamo. No sé, ¿qué pintas en El Salvador? O sea, estamos ya en una locura un poco, no sé, si notas que la migración o la gente que tú conoces por ahí se ha extendido cierto miedo, ¿no? O empieza a levantarse un poco el pie, no sé, perdón. Sí, ay, ya tenemos que ir cerrando. No. Pues sí, por ejemplo, mi papá me ha comentado que la cantidad que les pueden reembolsar del seguro médico se redujo bastante. También gente conocida que les
los despidieron en educación, sí se están reduciendo los presupuestos. Y pues sí, amigos más radicales que están más en plan de ¿qué vamos a hacer ahora? Y es como, ¿qué van a hacer? ¿No? O sea, siento que no hay mucho para dónde moverse. Y un poco lo que cuento en el libro, porque me burlo un poco, tiene cierto humor, creo, no sé qué, sí la leí. Sí, Ay, sí, sí. Pero no pillemos chistes. No, hay un capítulo en el que entrevisté a una antifa, que es gente que es antifascista y que este chico lo que me contó es que cuando va a salir un neonazi de la cárcel van y lo amenazan o lo golpean para que no vuelvan a caer en sus viejos hábitos, ¿no? Les dice, sabemos dónde vives, te vamos a estar vigilando. Y pues, bueno, los antifas también son de armas tomar, ¿no? Pero desde el otro, literal. Y, ay, lo siento, ya olvidé lo que... Bueno, hablábamos del miedo a... Voy a culpar el jet lag. De alguien, no. Como la gente De preocupada. cómo están viviendo ahí en Estados Unidos. Muchas gracias. Pues sí, uno de los amigos que me contactó con este antifa, pues también está muy en plan de qué vamos a hacer ahora, pero lo que cuento en ese capítulo es que justo la extrema derecha, los neonazis y demás, están muy preparados, porque existen estas milicias desde los 90s o atrás, y se entrenan físicamente, están súper fuertes, saben armas, saben, mucha gente que ha estado en el ejército, han estado en combate, Irak, Afganistán, en diferentes lugares, y regresan a Estados Unidos y tienen todo para, o sea, lo hicieron en el Capitolio, ¿no? En cambio, y lo que me vuelve un poco, y lo que platicamos con este chico de Antifa, es que la izquierda son veganos, están todos flacos. Somos en bicicleta, vamos en bicicleta. Nos la pasamos leyendo a Franz Fanon. Y no tenemos ninguna estrategia militar, ¿no? O no sé, de tomar lugares o enfrentarnos con los neonazis, ¿no? Entonces el panorama no es muy esperanzador, sí tiene que haber un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. ¿Tú te acuerdas que había listas en Monrose, por lo menos, había carteles en las farolas donde vivían los nazis de tu barrio que habían puesto los antifas? ¿Cómo decir? En el mío había, en las farolas había como cartelitos que te ponían nazis, entonces te ponían como las direcciones para que lo supieras, por lo que sea. Es lo que hacen como scratches, ¿no? Lo que hacen. Sí. Ahora justo hablando de eso, es que había una cosa que me interesaba al leer el libro, que claro, yo pensaba que muchas de las personas a las que entrevistaste y muchos de los documentos que leíste estaban en inglés. ¿Qué pasó, o si te pasó algo, igual no fue importante para ti, ya está, con esta cosa del andar traduciendo unas cosas como de la lengua colonizadora, la lengua imperialista, la tuya, ¿qué pasa ahí entre medias? Porque, no sé, me parece interesante. Pues algo que pasa lindo, creo, en Houston y en el doctorado que estudiamos es que hay mucha influencia de la literatura de inmigración y de la tradición chicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa aversión a la bandera gringa no es lo mismo con el inglés, porque de pronto el inglés está trastocado, ¿no? El inglés mezclado con el Spanglish, ¿no? Y entonces, de pronto yo quería jugar más con el Spanglish, porque no es la lengua del opresor, digamos, sino que es la lengua de la frontera. Pero fue algo que platiqué mucho con Patricia Salinas, que fue mi editora, y con la editorial, que sí había que traducir todo para que fuera accesible para todo el mundo. Entonces, pues sí, está todo traducido y ahí sobre todo está transcrito la columna que escribió este estudiante colombiano que les platicaba antes, que dijo que había que matar nuestro blanco interior. Entonces aparece el texto en español y en inglés, y que además está inspirado en una canción de Kendrick Lamar, entonces tiene ese ritmo en inglés. Y pues sí, pero sí fue algo que pensé cómo debía, para quién estaba escribiendo, que fue algo que no supe y que sigo descubriendo, como a quién le iba a interesar, si iba a ser una gringada o al contrario los gringos lo iban a odiar porque los estaba criticando. Sigo descubriéndolo. ¿Y qué has descubierto hasta ahora?
Uy. Pues sí, la gente de Houston está teniendo sentimientos encontrados. Tiene sentimientos. ¿Tienes Yo quería, vamos, terminar, no sé si va a pasar, pero preguntarte por la importancia de la simbología del Walmart, ¿no? El Walmart como símbolo, no sé por qué es la nueva Estatua de la Libertad, es un Walmart. ¿Por qué es la nueva Estatua de la Libertad? Sí, bueno, es lo más icónico que, bueno, tú dedicas también a hablar del Walmart como un icono. ¿Dónde radica la importancia del Walmart? En que es un lugar de consumo, que es un lugar de encuentro, y es el nuevo Zócalo y la plaza pública, es un lugar donde lo mismo te pones una vacuna del COVID, que compras unos zapatos, que te dejas con tu novia. No sé, es un lugar tan heterogéneo que me parece, bueno, de una importancia grande. No sé si tú lo ves así y además es un elemento colonizador desde, bueno, pues desde Estados Unidos hasta la Patagonia. O sea, prácticamente todos los grandes centros comerciales mexicanos ya son de Walmart, por no hablar. Entonces, no sé, me parece, pues eso, la mancha que se extiende con una capacidad de hacer que homogeneicemos los consumos y las formas de comportamiento brutales, el American Style of Life, ¿no? O sea, creo que tiene... Pero no sé si tú lo ves así o es una rayada mía que estoy aquí. Bueno, el Walmart fue curioso porque presenté el libro por primera vez en Bogotá, extrañamente. Y yo decía Walmart, y la gente no sabía que era Walmart, ¿no? Porque lo llamarán no sé cómo, ¿no? ¿Aquí qué sería Walmart? ¿Al campo? Es un supermercado muy grande. Sí, Mercadona. Más como Carrefour, por ejemplo. Pero Carrefour, pero en México, por ejemplo, está cubierto bajo otras submarcas, ¿no? Claro, compró otros supermercados. No me acuerdo, tienes otra, y estoy seguro que aquí tiene alguna Sam's pata. Club también es de Walmart, por ejemplo. ¿Sabes? Yo no sé si Costco, pero Costco no, pero sí. creo que Aurrera. Bueno, hay 2 o 3 grandes cadenas que son. Y en Centroamérica sí, prácticamente todos los minoristas, Superama es de Walmart. Pues, o sea, el primer capítulo es sobre el tiroteo en el Walmart, aunque no acaba justo el capítulo cuando va a entrar el supremacista, el asesino al Walmart. Y era la historia que quería contar, que luego se ramificó en otras cosas. Pero es un lugar, tiene todo esto que dices, pero ese Walmart en particular en El Paso está en la frontera, o sea, desde el estacionamiento del Walmart alcanzas a ver la reja fronteriza y alcanzas a ver México. Sí, yo me vacuné ahí. Sí. Y es muy espectacular porque es una sola mancha urbana, Ciudad Juárez y El Paso, y tiene la frontera, ¿no? Como una herida, y pues impresiona, ¿no? Esa mancha urbana. Y pues diariamente en esa, como sucede en las fronteras, todo el tiempo están cruzando personas de un lado a otro, ¿no? De México que o van solo al supermercado y regresan a México, van a vacunarse, o en esas fechas iban a comprar útiles escolares, y justo ahí cuento que había un equipo de fútbol femenil de niñas pidiendo dinero para su equipo. Ahí afuera del supermercado estaban recaudando fondos. Y bueno, hay que decir que ahí en ese tiroteo murieron 23 personas y creo que 20 y tantas también muy gravemente heridas. Y por ejemplo, algo que me parece muy interesante de que estés aquí es que uno de los textos de referencia fue un reportaje, pensando en el periodismo, ¿no? Y como que siempre me estoy peleando con el periodismo y la poesía. Siento que son como... uno de los textos fue un reportaje de unas entrevistas que hicieron al coach de este equipo de fútbol femenil que sobrevivió al tiroteo, y muchas veces no se cuenta, solo se cuenta como las personas que murieron asesinadas en los tiroteos, ¿no? Pero no el sufrimiento que implica sobrevivir, ¿no? A tantas balas y la parte traumática. Y entonces dos periodistas acompañaron a este coach en todo su recuperación, y entonces yo ensayo sobre la cobertura periodística, ¿no? Como si eres periodista, ¿qué tienes que mostrar? O sea, cómo tu cobertura también va a tener un efecto en lo que la población piensa sobre las armas.
y sobre las consecuencias de ese tipo de tiroteos, ¿no? Si hay que mostrar, decir el nombre del asesino o no decir el nombre, mostrar la sangre o no mostrar la sangre, ¿no? O por qué en México sí vemos todo el tiempo la sangre, los cuerpos muertos, los descabezados, y nunca vemos los cuerpos muertos y la sangre de la gente muerta en los tiroteos en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué implica eso? Y cómo eso también influye en la falta de regulación de armas, ¿no? Y cómo está conectada la falta de regulación de armas en Estados Unidos con todas las armas que están llegando a México y que llegan al crimen organizado, ¿no? Y pues sobre el Walmart, pues sí hay mucho que decir también, ¿no? Por ejemplo, yo crecí cerca de Teotihuacán, que es donde están las pirámides de Teotihuacán, y hubo toda una bronca de construir un Walmart que iba a cambiar el paisaje y, en fin, de todo lo que tú dijiste. Es una ventana de madre, sí. Al lado de las pirámides, y antes de congelados. Y antes vendían armas y balas también en los Walmart, sí. Sí, es pues como las banderas, es como un tipo de bandera que vaya avanzando, ocupando espacios. Yo creo que ya por hora es turno de preguntas, si queréis preguntarle algo a Ana. Les agradezco mucho sus preguntas. Yo sí, yo el editor. Yo tengo una pregunta, porque dije al principio que era como una mezcla de crónica, ensayo y tal vez algo autobiográfico, ¿no? Que es una parte que casi no se ha explorado, pero que me parece súper interesante en el libro, ¿no? Porque a mí algo que me gustaba mucho del libro era precisamente que no hay blancos y negros, ¿no? Digamos, o sea, no hay claroscuros, digamos, es como que tratas de entender la relación de todos, digamos, ¿no? Frente a lo que significa ser estadounidense, ¿no? O sea, por ejemplo, justo este vecino, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Que es buena persona, pero que finalmente es uno nazi, ¿qué hace uno con eso, digamos, ¿no? Y luego hay toda una parte interesante en el libro que tiene que ver con tu historia familiar, con la historia de tu padre, con la historia de tu abuelo, que también es súper interesante, ¿no? Y que te vincula directamente con ese país, ¿no? Y que entonces, pues da la sensación de que justo tú tenías que hablar también de eso, ¿no? Como de estar entre dos aguas, ¿no? Me llamó mucho la atención ahorita que dijiste que la frontera que se ve en el Walmart era como una herida, ¿no? Entonces yo te iba a preguntar un poco desde ahí cómo vives esa herida, digamos, ¿no? Si hay una herida, si existe como algo que tú sientas que tengas que resarcir del otro lado y algo que se tenga que resarcir de este lado, digamos, bueno, del lado de México, perdón. Hay otras cosas que resarcir, pero no vamos a entrar en esa discusión. No vamos a entrar en esa discusión. Sí, bueno, la imagen o la metáfora de la herida es muy clásica de las escritoras chicanas, como Gloria Anzaldúa. Que es un modelo importante para mí, lo que intenté hacer, porque Maggie Nelson lo llama autoteoría, ¿no? Pero creo que también Gloria Anzaldúa lo hace, pensar su vida desde la creatividad, ¿no? Como analizar de dónde vienes, quién eres, cuáles son tus heridas culturales, ¿no? O políticas. Y entonces creo que el género así extraño tiene que ver con ese tipo de escritura Anzaldúa, o también Paul Preciado, ¿no? Por ejemplo, pensando en este territorio, como de hacerle cosas a tu cuerpo o trasladarte a otros territorios para ver qué le pasa a tu pensamiento, a tu mirada. Y sobre, tal vez, o sea, yo quería llevarme a mí misma ese contexto para, como dices, no solucionar esa herida, pero trabajarla. Claro. Tal vez la profundicé, no sé qué hice, pero sí, quería entender y sentía que ahí había algo que decir. ¿Qué más? Y pues también sentía como que hay algo que compartimos las personas que nos estamos moviendo de un lado a otro, ¿no? Que no es solo Estados Unidos y México, sino como esa sensación de desterritorialización, de pérdida, que te vas un tiempo y luego ya regresas y ya no... El lugar ya no es el mismo, ya no te reconoce, el lugar también te está rechazando, te va a pasar, o ya te está pasando. Ya me está pasando. Y pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya te fuiste y tampoco puedes llegar nunca del todo al otro lugar, ¿no? Porque tampoco te acepta el otro lugar. Ya me está pasando. Y yo voy a entonces llorar. quedas como en un limbo permanente, pero entonces... Creo que la enseñanza de las escritoras chicanas es que hay que habitar ese limbo, que habitar esa herida y ese no lugar también tiene su riqueza, porque puedes observar algo que los demás no pueden observar.
Entonces quería explorar eso. Y el último capítulo es una crónica de un festival que ocurre adentro del Río Bravo, que es la frontera entre México y Estados Unidos. Y es un momento de permisividad en que ponen escenarios del lado de México y de Estados Unidos y la gente puede estar ahí chapoteando en el agua y hasta hacen una misa dentro del agua y los conciertos. Y está la Border Patrol observando así desde arriba, pero dan chance. Y entonces es un poco como de... Creo que esa era mi idea al final, como de tengo que habitar este lugar intersticial, ¿no? Este río, que a veces es un desagüe, que a veces es un desierto, que a veces es un pantano, y pues habitarlo porque no queda de otra. Pues pregunto yo entonces, si nadie se anima. ¿Cómo vamos ahí? Bien. Es que no, 5 minutos. 5 minutos. Emilia, entonces como... Bueno, pues el futuro es bastante pesaroso y bastante, bueno, la descripción que se hace de Estados Unidos en decadencia. Pero te quiero preguntar si es posible o crees o tienes esperanza en el efecto péndulo. O sea, Estados Unidos también ha sido generadora de grandes cosas en el pensamiento, en la medicina, en las universidades, en el periodismo. ¿Cabe una reacción de la sociedad civil, más allá de poner un parche con Biden y tapar un poco una transición entre el mismo Trump? ¿Se puede esperar el efecto, bueno, pues que todo esto que está provocando esta locura en la que estamos envueltos desde que Trump llegó al poder, no sé, ¿tienes confianza que la cosa cambie? Hay una sociedad civil potente, organizada, hay medios, hay empresarios, hay un poder político que o ya tiramos la toalla y no sé, nos recreamos en sus miserias, no sé, todavía podemos esperar que viene algo bueno y que vendrá algo diferente. Bueno, ahora dicen ustedes qué piensan, ¿no? Pero... no es que yo tenga la razón. No, ya sé, pero bueno, tienes una sensibilidad un poco más... Pues yo tengo esperanza en un mundo multipolar. Y creo que esperanza en que toquen fondo, o sea, porque creo que tienen que tocar fondo, ¿no? Con Trump y algo tiene que pasar ahí, o sea, no sé, pero lo veo difícil porque los veo muy atados de manos, como muy endeudados, muy alienados, ¿no? Al menos, por ejemplo, creo que en este momento están al menos desintoxicándose de la idea de que el comunismo es lo peor del mundo. O sea, ya al menos están curando de eso, ¿no? Ya se puede hablar más de comunismo en Estados Unidos. Hay reuniones anarquistas muy chafas, pero bueno, hay algunas. Pero hay medios muy interesantes, pues siempre han habido intelectuales muy interesantes. No lo sé, o sea, yo creo que solo se tienen que quitar del medio y permitir que otros países florezcan, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan? No, al interior de Estados Unidos, es que claro, pensar que son 300 millones de personas son así, por no usar ninguna palabra más hiriente, pues no sé, me cuesta pensar que esto hay que conformarse, no sé, pienso que han sido brillantes cuando han querido y han tenido momentos espectaculares, pero ahora yo no sé, no tengo sensibilidad para detectarlo, sí pienso que está en el momento álgido, pero en América Latina por lo menos muchos fenómenos, la política ha ido, tal, y pienso que Estados Unidos también está igual dispuesta al vaivén, no sé, quiero pensar. Yo creo que han desmantelado toda la capacidad de organización, o sea, si piensas, por ejemplo, en las mujeres que se organizaron a favor del aborto en los 60, 70 y que ahorita las organizaciones que luchan por acceso al aborto son privadas, no es gente, o sea, no es como en América Latina que es la tradición de la lucha, ¿no? Allá es otro, han desmantelado esa formación activista, yo siento, y eso dificulta mucho, yo siento, el campo. ¿Tú qué piensas? Soy bastante pesimista, ¿no? Pesimismo total. No, pero lo que dice Bifo, por ejemplo, es que en ese pesimismo se puede encontrar como juntarnos a llorar. Ay, sí. Y que en eso juntarnos a llorar. Y que en ese juntarnos en ese estado pesimista tal vez se puede conseguir algo, pero es importante juntarse. Así que gracias por estar aquí.